Muy bien. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este fin de semana? Espero que todo muy bien. Bueno, como siempre lo digo, de verdad que el que nos vaya muy bien no solo depende de la suerte, depende de cada uno de nosotros y lo que hacemos, ¿no? Vamos a avanzar, ¿sí? Entonces tenemos el discurso escrito. Cuando hablamos del discurso escrito, estamos abordando ya el texto, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío, con este ruido. Bien, entonces tenemos el texto, que decimos del texto, que es una unidad. Hablamos de la oración y cuando hablamos de la oración también dijimos que era una unidad con significado, ¿cierto? Esta es una unidad comunicativa, pero de tipo distinto al oracional porque se compone de un conjunto de oraciones. Pero no solo es esa sucesión, esa secuencia de oraciones, sino que también es una unidad semántica, por ello que un texto tiene una temática, ¿cierto? Tenemos aquí un ejemplo de texto. Si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goza mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo deshecho, el nudo profundo tenga que salir de mí? Entonces decimos que el texto es una unidad de lenguaje en uso en la oralidad o en la escritura. Veamos un texto, ¿sí? Entonces aquí tenemos un texto, si bien la letra es pequeña, vamos a ir viendo las características que tiene este. A ver, todos observamos y me van señalando alguna característica del texto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Existen 3 pruebas que permiten saber si una persona está infectada con el COVID-19. Las pruebas moleculares, la de antígeno y las serológicas. Las moleculares detectan el material genético del virus, RNA, en las muestras de mucosa nasal o de saliva que se toman a los pacientes que se encuentran en los primeros 7 días de la infección. Para su procesamiento se requiere llevar la muestra a un laboratorio. Es fundamental que esta prueba se realice durante la primera semana. Las pruebas basadas en antígenos también detectan el virus, pero estas no buscan el material genético, sino identifican las proteínas que se encuentran en la parte externa. La muestra se toma mediante el hisopado nasofaríngeo y el resultado se obtiene en menos de media hora, pues no requiere de un laboratorio para su procesamiento. Las pruebas de antígeno cuestan menos, pero también deben ser aplicadas en los primeros días de la enfermedad. Las pruebas serológicas detectan los anticuerpos defensores que aparecen cuando el organismo trata de defenderse de la infección. Estas pruebas se toman con una muestra de sangre que se obtiene cuando la persona tiene más de una semana con los síntomas de la enfermedad. El resultado se obtiene en menos de 15 minutos porque solo requiere de un dispositivo similar al test de embarazo. Finalmente, se puede decir que todas estas pruebas son útiles y efectivas y se aplican para fines específicos en el momento correcto. Muy bien, entonces, ¿qué características tiene un texto? Les pregunto, ¿qué propiedades podemos observar en este texto? De repente cada uno puede ir observando y va señalando, ¿no? He observado esto, observo esta característica que es común a todos los textos, quizás.
Muy bien. Nadie dice nada. Vamos. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? A ver. Entonces podríamos decir que el texto está organizado en párrafos, ¿verdad? ¿Y por qué se organiza en párrafos? ¿Por qué no aparecen las ideas todas en un solo bloque? Muy bien, entonces vamos a continuar, chicos, porque escucho, estarán ahí, digo, estarán ahí, me están escuchando, están detrás de, o con quién estoy en clase, ¿sí? Vamos. Propiedades del texto. ¿Qué propiedades tiene el texto? Una de las propiedades del texto es la adecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que relaciona el contenido y forma del texto con el contexto. Emisor, destinatario, tema. Entendiendo que la forma es la estructura, ¿no? La organización, la relación de elementos, cómo están estructurados estos elementos. Y el contenido es el tema, el argumento, de qué se está hablando, cuál es la importancia que tiene el tema del cual se está desarrollando. Entonces, en esta característica adecuación se va a dar esa relación entre la estructura del texto y el contenido semántico que se plantea, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, definitivamente con quién es el emisor, quién escribe el texto, hacia quién está dirigiendo el texto y cuál es el tema, cuál es la temática que se está planteando. Otra de las propiedades del texto es la cohesión. Y es, cuando hablamos de la cohesión, ya estamos hablando de esos elementos que conectan las ideas. Aquí en este texto encontramos elementos que conectan las ideas. Todo texto tiene las ideas cohesionadas. Una idea se relaciona con la otra, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ir viendo. Ustedes mismos me van a dar un ejemplo de cada una de estas propiedades que observamos. Luego decimos coherencia. Y cuando hablamos de coherencia ya estamos hablando de esa relación entre las ideas, ¿no? Cómo las ideas planteadas de repente en este último párrafo se relacionan con el párrafo anterior. Y estas de este párrafo anterior al último, del penúltimo, se relaciona con el que le antecede y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, si vemos en el aspecto, en la propiedad de adecuación, diremos que este párrafo, este texto está estructurado en 5 párrafos, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? ¿De qué nos habla el texto? ¿Cuál es el contenido? ¿De qué nos está hablando? Nos habla del COVID-19, nos habla de el tiempo de la que dura la enfermedad. No. ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es el tema de este texto? ¿De qué nos hablan en este texto? Pues nos están hablando de las pruebas, ¿no? De estas pruebas que permiten saber si es que alguien está infectado con el COVID-19, ¿verdad? Ahora decimos, estas ideas están conectadas unas con otras, entonces diremos aquí que sí, pues, ¿no? ¿Cómo se van conectando? A ver, ahí ¿qué elementos tenemos que nos van conectando? Por ejemplo, aquí voy a resaltar uno de los últimos. Finalmente, ¿no?
¿Qué me marca este conector? Ay, ¿qué hice? Hice algo que se movió, ¿no? Ya está. ¿Qué otro elemento que conecte ideas encontramos? A ver, chicos, actívense, por favor, ¿sí? Aquí tengo un conector pero. ¿Por qué estoy utilizando este conector pero? Si sé que es una conjunción adversativa, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay oposición entre las ideas. ¿Qué tipo de oposición hay acá? Las pruebas basadas en antígenos también detectan el virus, pero esas no buscan el material genético, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de conector, no? Es un tipo de conector adversativo y aquí está relacionando ideas que se oponen de manera parcial. Tengo el sino. ¿Qué otro más? A ver ustedes, ¿qué más encuentran? Pues, Pues, ¿es en qué línea está? Aquí, pues, muy bien, gracias. Y pues, ¿qué me indica? ¿Por qué utilizo el pues? La causa por la cual, ¿cierto? Va a encabezar la oración, la idea que expresa la causa por la cual se realiza la acción anterior, ¿cierto? Y así vamos a ir encontrando y seguramente que seguimos buscando y, ay, Dios, de nuevo hice la misma tontería. Ya está. Entonces tenemos porque y así. Y tienen por ahí otro pero y vamos buscando, ¿no? Entonces, en cuanto a la adecuación, también tenemos que el lenguaje y el vocabulario tiene que ser adecuado a ese contexto, ¿no? A esa relación entre emisor y destinatario. Yo puedo tener un lenguaje, de repente cuando, no sé, en un partido de fútbol, en una determinada actividad pasó un ladrón, quizás me quita la cartera, el bolso, la mochila. Entonces, ¿cómo le voy a contestar, no? Y cómo voy a expresarme en otro contexto. Entonces, las ideas están conectadas de manera formal, tanto al interior del párrafo como entre párrafo y párrafo. También encontramos ese tipo de conexión que podemos ver entre el penúltimo párrafo y el último, ¿no? Y señalamos pues que todas las ideas se encuentran conectadas semánticamente, ¿no? Por ello es que decimos, pues, ¿no? Cuando su compañero nos ha dicho, pues, no requiere de un laboratorio para su procesamiento. Esta idea que aparece ahí, ¿no? Es la causa por la cual ocurre lo anterior. Entonces, cada una de estas ideas tiene una conexión con la otra, ¿no? Cuando me dicen, existen 3 pruebas, ¿no? Y continúa el texto. En el siguiente párrafo nos dice, las moleculares, y las moleculares, ¿qué es? Uno de los tipos de pruebas, ¿cierto? ¿Y cuál es el segundo tipo de prueba? Porque aquí me dicen, existen 3 pruebas.
¿Cuál es el segundo tipo de prueba? Está en el siguiente párrafo, ¿verdad? Y en el que sigue desarrolla la siguiente, la tercera prueba. En el último párrafo ya no tiene otra prueba que desarrollar, ¿no? Sino ya cierra la idea, ¿no? Finalmente se puede decir que todas estas pruebas, ¿cuáles son todas estas pruebas? Las mencionadas en los párrafos anteriores, ¿cierto? Entonces, todas las ideas en un texto se encuentran conectadas. Vamos a continuar y decimos, ¿cuáles son los mecanismos de cohesión? La cohesión es la relación entre los enunciados de un texto. Puede establecerse por la referencia, y la referencia puede ser de dos tipos. Tenemos la anáfora o la catáfora. Tenemos la sustitución. ¿Cuántas veces no repetimos la misma palabra? Buscamos una palabra que sustituya la que queremos referenciar, ¿cierto? Luego tenemos la elipsis, y lo hemos visto cuando hemos trabajado la coma, cuando omitimos una información porque está sobreentendida. Los conectores discursivos. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? Y esto es una idea que yo utilizo mucho, ¿no? El texto es como un tejido de ideas, ¿no? Es como un tejido, unas ideas se van conectando con las otras, no queda un hueco, no queda un espacio, ¿no? Hay una secuencia. Vamos a ir trabajando cada uno de estos mecanismos, ¿no? Tenemos la referencia. Se puede utilizar pronombres. Me gustan los bombones de pistacho y de castañas. Estos son frutos deliciosos. Estos es este pronombre que está haciendo referencia a bombones que ya he mencionado anteriormente. ¿Qué pasaría si en el texto dijese, me gustan los bombones de pistacho y de castañas? Los bombones son frutos deliciosos. Y puedo seguir hablando de lo mismo, ¿verdad? Y repite, ¿no? Pero para evitar esa repetición, utilizamos este otro mecanismo que es el de reemplazar el término por un pronombre. Veamos el siguiente ejemplo. Emilio ya lo ha dicho. Sí habrá segunda vuelta. El pronombre lo hace referencia al objeto directo. También la referencia se puede dar con el uso de adverbios. Pía compró un nuevo salero y allí almacenó la sal de maras. Allí, ¿qué es allí? Un nuevo salero. En este parque también vacunarán a los adultos. Por ello, debe haber mayor seguridad aquí. Aquí, este parque. A ver, denme un ejemplo ustedes. Escríbanlo en el chat, por favor. Que puede ser con uso de pronombres o con uso de adverbios.
Bien, me gustan mucho las pecanas. Estas cuestan en verano. Cuestan poco. Ya. Pero aquí el asunto es el referente, ¿no? Estas, las pecanas. Muy bien. Un ejemplo del siguiente caso con uso de adverbios. Muy bien. Voy a viajar a Cusco, allí viven mis abuelos. Muy bien, ¿no? Perfecto. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes lo practiquen porque cuando lo practicamos definitivamente lo recordamos más. Continuamos, chicos. Tenemos la sustitución. Uso de sinónimos. Jaime nunca usa sombrilla. Entonces vamos a buscar un término que reemplace sombrilla, ¿no? Decimos, sin embargo, en esta ocasión Ay, ¿qué pasó? Le encantó el quitasol que le obsequió Laura. Entonces, quitasol reemplaza sombrilla. El curso de introducción al derecho que dicta el profesor Magallanes es difícil. Así también lo es la asignatura de lógica. Asignatura reemplazando a curso. Tenemos el uso de hiperónimos e hipónimos. Los hiperónimos e hipónimos, ya este aspecto lo hemos tratado cuando hemos tratado el tema de semántica, ¿cierto? Hiperónimos, palabras que incluyen a otras, ¿no? Y los hipónimos están incluidos en los hiperónimos. Tenemos el precio de las viviendas se ha incrementado en Lima. Por ello, tener una casa propia ahora es un lujo. Viviendas incluye casa, incluye departamento, incluye, no sé, choza, ¿no? Ahora, cuando era niño aprendí a tocar el cajón. Poco a poco este instrumento se convirtió en mi favorito. Entonces, mientras que en el primer caso tenemos una relación de hiperonimia, en el segundo de hiponimia. Veamos algunos ejemplos, chicos. A ver, todos escríbanme ejemplos. Nadie, ¿qué pasó? A ver, un ejemplo. Reemplazamos un término por otro. ¿Cuántas veces hacemos esto?
Muy bien. A ver, vamos a ver aquí, ¿no? Dice, él practica mucho con su piano. Por eso toca el órgano muy bien. A ver. Aquí Daniel, piano está siendo reemplazado por órgano. Y la pregunta es, ¿hay una relación de sinonimia? ¿Órgano reemplaza piano? Aquí con esta oración podríamos hacer un ejemplo quizás de, a ver, hiponimia, ¿no? Podríamos decir, por eso toca este instrumento muy bien, quizás. Y ahí ya habría hiponimia, ¿sí? Porque piano no es lo mismo que órgano, son instrumentos que tienen características similares, pero no se trata del mismo instrumento, ¿no? Entonces, para hacer un ejemplo de hiponimia, lo cambiaríamos. Él practica mucho con su piano, por eso toca este instrumento muy bien. Perfecto, está bien. Si no probamos, si no escribimos, ¿cómo no? Entonces puede ser eso, ¿no? Sí, son parecidos. Pero a ver, pensemos en, de repente, en una herramienta. Por ejemplo, si hablamos de, ustedes utilizan una serie de objetos para hacer sus tareas, ¿no? Escriben con lápiz, lapicero, plumones, utilizan marcadores, ¿no? Entonces podríamos utilizar uno de ellos para hacer este tipo de ejemplos, por ejemplo, para verlo de repente uso de hiperónimos e hipónimos. Y cuando hablamos de sinónimos también, ¿no? ¿Cuántas veces habremos utilizado una palabra y luego estamos reemplazándola por otra? Por ejemplo, cuando decimos estudiantes y luego ya los estudiantes ya no les volvemos a repetir estudiantes, sino de repente decimos jóvenes. Y ahí no es un sinónimo, sino es una manera de llamar a las personas, pero yo puedo decir alumnos, discípulos. Ya está. Vamos a continuar, ¿sí? Tenemos muy bien, pupilos, feligreses. Ok, perfecto. Seguimos, chicos. Entonces nos vamos a ver dónde estamos. Aquí, la elipsis. De postre, Juan pidió tarta de fresa y Luisa tiramisú. Ya no estoy repitiendo pidió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una elipsis. Se ha elidido este término, el verbo. Marta estudiaba enfermería, pero, omito, tuvo que dejar la universidad. ¿Quién dejó la universidad? Obvio que fue Marta, ¿cierto? ¿Qué mecanismo hemos utilizado? La elipsis. Nos vamos a un primer ejercicio. Tenemos, determina el mecanismo que asegura la cohesión en cada caso. Entonces podemos decir A, elipsis, B, sinonimia, o
sustitución, y de pronto digo, aquí, ¿qué más veo? ¿Qué otro de los mecanismos estoy viendo? Y así, ¿no? A, B, C, según lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Vuelvo aquí, que tenemos mecanismos de cohesión, referencia, sustitución, elipsis, conectores discursivos. Regreso aquí, ya está. Ya, a ver. El atleta es huancaíno, la voleibolista cusqueña, el surfista limeño. ¿Qué vemos ahí? Elipsis. Que se ha utilizado muy bien la elipsis, ¿no? Muy bien. Seguimos. B. Alejandro pinta muy bien, es decir, tiene habilidades artísticas. Y aquí que tengo también, nuevamente aquí tengo que he omitido. ¿Qué información he omitido? Chicos, el ejercicio es para ustedes. ¿Qué he omitido? El nombre, ¿no? Alejandro pinta muy bien, es decir, Alejandro tiene habilidades artísticas, por lo tanto tengo elipsis. Ya está. Seguimos. La tercera, C. Lamentablemente, el deportista Ramos, después de la anotación, agredió al atleta rival sin tocar el balón. ¿Qué tenemos ahí? Chicos, ¿qué mecanismo tenemos? Sinonimia. Sinonimia. ¿Qué estamos reemplazando? Muy bien, sinonimia. ¿Qué estamos reemplazando?
Deportista con atleta. Deportista con atleta, muy bien. Entonces acá tengo deportista, está siendo reemplazado por atleta. Perfecto. Y suena diferente, ¿no? Lamentablemente el deportista Ramos, después de la anotación, agredió al atleta rival sin tocar el balón. Y sería diferente si decimos, lamentablemente el deportista Ramos, después de la anotación, agredió al deportista rival sin tocar el balón. Nos repite y repite lo mismo, ¿no? Entonces, para evitar esa repetición, utilizamos este mecanismo de sinonimia, reemplazar por un sinónimo, ¿sí? Veamos la siguiente, D. La universidad es una segunda casa para los jóvenes. Por ello, esta institución educativa me recuerda a mi juventud. A ver, ¿qué vemos ahí? Sinonimia, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿no? Sinonimia. ¿Y cuáles serían los elementos de la sinonimia? Me dicen casa, seguramente, me quieren decir casa. Y la otra sería institución educativa. Y ahora yo pregunto, acá, disculpen, no hace referencia a ello. Aquí hay varias cosas en esta, ¿no? Aquí, universidad, ¿no? La universidad, ya. Universidad, y luego se vuelve a mencionar ahí como segunda casa, ¿no? Y ahí lo que tenemos, ahí estamos reemplazando, sí, ahí se da la sinonimia. Pero cuando yo digo la universidad nuevamente y digo esta institución educativa, también ahí hay sinonimia que dicen. En universidad e institución educativa. Y ahora yo les digo, institución educativa es la universidad. ¿Y el colegio qué es? También es institución educativa. Su escuela emblemática es institución educativa. Su inicial es institución educativa. Ah, muy bien, ¿no? Entonces tenemos el término incluido, ¿no? Tenemos el término, empezamos en el término y luego el término que lo incluye, ¿verdad? Entonces decimos aquí hiponimia, ¿no? Es una sustitución por hiponimia. Muy bien, continuamos. Pero sinonimia sí también está presente arriba, ¿no? Cuando decimos la universidad, segunda casa, ¿sí? Ya, ahora. Pero ahí no es tanto como que lo reemplaza, sino lo está definiendo, ¿no? Ya, ahora, ya lo habían mencionado antes, todos aprobaron satisfactoriamente.
¿Qué tenemos aquí? El lo, ¿cierto? El pronombre. Imagino que esto es lo que me están escribiendo. Muy bien, y a ella le llamamos catáfora, ¿no? Muy bien. Seguimos. A mi maestro le agrada que formulen preguntas. Por ello traje un cuestionario para él. Preguntas. Y luego utilizo cuestionario. Y ahí tengo una anáfora. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Vamos a... Ay, esto no es así. Ya, nos vamos a la siguiente. Conectores. Utilizamos diversos tipos de conectores. Estos conectores pueden ser conectores aditivos cuando adicionan información, y su nombre lo dice, ¿no? Aditivos. Además, aparte de ello, ¿no? Asimismo, encima, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco. En todos estos casos voy a estar adicionando información a la que ya tengo. Adversativos para relacionar ideas que se oponen, ¿no? Ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí. Concesivos, cuando utilizo los concesivos para relacionar ideas en las que hay una dificultad, se presenta como una dificultad para realizar las acciones de la oración principal, pero esta no cambia, ¿no? La humildad es ser consciente de las limitaciones. Es más, consiste en ser consciente de las debilidades y reconocer los errores. Sin embargo, de ninguna manera implica ser ignorante de la valía personal, aunque parezca contradictorio. Entonces, ¿qué tipo de conectores hemos utilizado? El primero que está en azul, aditivo, estoy adicionando una idea. El que está en rojo, sin embargo, adversativo, para indicar la oposición. Y aunque, que presenta una idea como dificultad para la realización de la proposición principal. Vamos con los siguientes conectores. Tenemos los conectores hilativos. Estos conectores, al igual que los anteriores, enlazan ideas. Así pues, consiguientemente, de este o de ese modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente. ¿Cuándo utilizo el conector hilativo? Cuando tengo ideas que se presentan como una consecuencia de, ¿no? Presentan una consecuencia. Los explicativos que me permiten explicar, decir con otras palabras lo dicho anteriormente. A saber, es decir, esto es, o sea. Estos conectores explicativos siempre van a ir entre comas. Y luego tengo los reformuladores. ¿No? Reformulo lo dicho anteriormente, ¿no? Dicho en otras palabras, dicho en otros términos, de otro modo, más claramente. Veamos ejemplos. Decimos, efectivamente, el arte nos transmite verdad y, por tanto, es conocimiento. ¿Qué tengo ahí? Un conector
ilativo, que nos expresa una consecuencia lógica, natural. Puede ocurrir que un adjetivo se sustantive, es decir, que pase a funcionar en el enunciado como lo hace el sustantivo. Ese conector, es decir, que ya es una locución conjuntiva, siempre va a ir entre comas y cuando lo estoy utilizando, cuando explico con otras palabras lo que he dicho anteriormente, ¿no? Puede ocurrir que un adjetivo se sustantive, es decir, que pase a funcionar en el enunciado como lo hace el sustantivo. Siguiente. Ese verbaje es inocuo. Dicho en otras palabras, no causa efectos secundarios. Muy bien, entonces hemos visto 6 tipos de conectores hasta el momento, ¿no? Hemos visto primero los aditivos, los adversativos y los concesivos. Luego vemos los ilativos, explicativos y los reformuladores. A ver, los invito entonces a escribir un ejemplo. Un estudiante escribe de conector ilativo, el otro será de aditivo, el otro de adversativo. ¿Nada? ¿No hay ejemplo, chicos? Bueno, vamos a continuar y luego veremos ya los ejercicios, ¿sí? Otro tipo de conector son los ejemplificativos, los rectificativos y los recapitulativos. Aquí ya encontramos otros nombres, ¿no? Porque probablemente alguien ya haya dicho, sí, pero estos nombres anteriores son los conectores, ¿no? Que ya hemos visto, ciertamente. Muchos de ellos son los conectores, las conjunciones que ya conocemos, pero aquí cuando ya hablamos de los conectores discursivos, estamos hablando de aquellos elementos que van a unir frases, proposiciones, así como enlazan también un párrafo con otro, ¿no? Entonces tenemos también los ejemplificativos. Cuando queremos expresar un ejemplo a continuación, utilizamos así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia. Los rectificativos, más bien, mejor dicho, por mejor decir. Cuando ya hemos expresado una idea y de pronto queremos rectificar, ¿no? Porque de repente no hemos utilizado los términos más precisos, más exactos. Entonces decimos, mejor dicho, ¿no? O más bien, ¿sí? Y luego tenemos los recapitulativos. A fin y al cabo, en conclusión, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en una palabra. Estos nos presentan a continuación
la conclusión, ¿no? en la cual hacen mención a todo lo dicho anteriormente de manera sintética. Entonces tenemos el ejemplo. Todas las esdrújulas se tildan. Por ejemplo, lápida, cuídate, ótame. Ejemplificativo, ¿no? Durante estos 25 años hemos coexistido, más bien convivido con las intensas luchas y debates de este cuarto siglo. Y luego tenemos, Julio estudió administración en esta universidad. Asimismo, empezó a realizar prácticas en una empresa internacional. En fin, ha logrado ser un buen profesional. Finalmente, voy a mencionar esos otros conectores de ordenación para dar un orden a las ideas. Cuando tenemos, por ejemplo, los textos instructivos, es muy común, ¿no? Encontrar este tipo de conector. A continuación, antes de que, antes de nada, antes que nada. En primer lugar, en segundo lugar, en fin. También se puede decir el primer término, el segundo, finalmente, para empezar. Luego tenemos los de apoyo argumentativo. Así las cosas. Dicho esto, en vista de ello, pues bien. Luego de digresión. A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. Ah, perfecto, Renzo. Esta es una pregunta que nos las hacen mucho, ¿no? Si se puede decir primeramente, segundamente, y así sucesivamente. ¿Sí? Sí se puede decir. La RAE lo señala, ¿no? Y aparece también no solo en la ortografía de la RAE, sino también en el diccionario, como cuando decimos primeramente, previamente, anticipadamente, antes de todo. Nos cuesta, no estamos acostumbrados, hasta nos parece a veces una incorrección, ¿verdad? Entonces, cuando lo sentimos así es porque también debemos tomar en cuenta nuestro contexto, ¿no? El uso que nosotros le damos al castellano. Aquí atendemos un poco a nuestro dialecto también. ¿Y qué dice la RAE, no? Dice, ¿no? Incluso aparece como, ¿no? Como que si muchas personas piensan de que decirlo es un error, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Ambas formas se pueden decir. Primeramente, segundamente, terceramente, últimamente, etcétera, ¿no? Entonces, pero si no sentimos que es parte de nuestro dialecto, que de pronto podemos, de repente no puede ser entendido así, utilicen, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Quiere ser recepción y poder aclarar a los demás, también
revisan la RAE y luego también pueden explicar a los demás que sí podemos utilizar primeramente, segundamente. ¿Sí? Muy bien. Veamos el ejemplo. Primero, repasen los temas de cada sesión. Dicho esto, podrán comprender mejor la sintaxis. A propósito, he comprado un libro de sintaxis en español. Entonces, este tipo de conector de ordenación de orden lo encontramos en los textos instructivos, ¿no? En las guías, en los manuales. Ahora que utilizamos tanto los manuales, ¿no? Un manual de pronto para utilizar una herramienta digital, ¿no? Kahoot, o de repente otra que quiero hacer unos gráficos, unos esquemas, unos mapas mentales. Entonces, me indomo, pero no sé muy bien cómo voy a hacerlo. ¿Qué utilizo? Me voy a una guía, a un manual, para ir viendo un paso a paso, ¿no? Me compro no sé, una bicicleta elíptica. Me van a dar una caja con las piezas y tengo que armarlas, pero no las puedo armar como yo quiero. De pronto, me parece que esto va acá. No, porque hay ciertos pasos que hay que seguir, ¿no? Y ahí en ese tipo de texto utilizan mucho estos tipos de conectores de ordenación. Muy bien, nos vamos a un siguiente ejercicio, chicos. Y tenemos, subraya el conector y determine su clasificación en cada caso. Como ustedes no pueden subrayar, ustedes me dicen cuál es el conector en A, si hay más de uno, en B, y cuál es el tipo de conector, ¿no? Bien, leemos con calma y resolvemos. Muy bien, la primera, ¿no? A, por cierto, ¿no? Y nos dicen que es una digresión. Perfecto. La siguiente, B. ¿Qué vemos ahí?
tiene que hacer una declaración escrita, clara y rigurosa, contando toda la verdad y además debes hacerla pública cuanto antes. Muy bien, tenemos además. Además. ¿Qué estoy haciendo en además? ¿Estoy señalando que hay una consecuencia o estoy añadiendo una información? ¿Qué dicen, chicos? ¿Estoy añadiendo o estoy señalando una consecuencia? Tienes que ingresar a clases, además, tienes que ingresar a clases, inscribirte para el examen, además. ¿Qué hacemos ahí? Adicionamos, ¿no? Ahí es aditivo, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Y tenemos, llegaban más colonos, ahora llamados con promesas de desarrollo ganadero y maderero. Con ellos llegaba también el alcohol desprovisto de ritual y por ende la degeneración de los más débiles. Ya, muy bien. Y en esta de acá que vemos, ¿cuál es el nexo? Relación semántica, no lo olviden. ¿Qué vemos ahí? Relación semántica. Entonces aquí, ¿cuál es mi nexo? Por ende, ¿no? Por ende. ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Con ellos llegaba también el alcohol desprovisto de ritual y por ende la degeneración de los más débiles. ¿Qué es esto? La degeneración de los más débiles con respecto a lo anterior será la consecuencia de ello, ¿no? Por lo tanto, este es un conector hilativo. Seguimos y nos vamos a la última y dice, ¿era prista el tal Bermúdez? ¿Qué iba a hacer? No se metía en política. Mejor dicho, la política era para vagos, no para la gente de trabajo. Mejor dicho, ¿qué tipo de conector es? Rectificativo.
Muy bien, rectificativo. Perfecto. Con ello hemos terminado este ejercicio. Ya está. Bien, veamos. La paráfrasis. ¿A qué llamamos paráfrasis, no? Cuando nos dicen parafrasea. Es la explicación del contenido de otro texto, utilizando expresiones menos complejas. Su objetivo es facilitar la comprensión del texto. Veamos una versión original. Dice, la mayoría de los procesos fonológicos se pueden explicar con fenómenos articulatorios. Seshan, 1979-98. Esa es mi versión original, ¿cierto? Y en esta paráfrasis voy a tomar este mismo tema, este mismo aspecto. Es lo mismo, solamente que con otras palabras menos complejo, más explicado, ¿no? Dice, durante la formación de un sonido, los órganos articulatorios pueden estar anticipando la articulación de otro sonido. Y en consecuencia, el primer sonido será modificado en la dirección del segundo. Utilizando términos más sencillos, más simples. Lo que busca es que el texto se pueda comprender de mejor manera. Los tipos de texto. Tenemos diferentes tipos de texto. ¿Qué tipos de texto conocen ustedes, chicos? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando el texto expositivo. Por ejemplo, si revisamos un periódico, al interior del periódico vamos a encontrar diversos tipos de texto, ¿verdad? Siempre asociamos el periódico a veces a las noticias, ¿no? Pero sabemos que hay otros tipos de texto en el periódico, en una revista, ¿no? En una revista de cualquier tipo que de repente tengamos a la mano, podemos ver diversos tipos de texto. Y el tipo de texto va en relación a el propósito que tiene ¿no? El propósito de quien escribe. ¿Cuál es el propósito que tiene quien escribe el texto, ¿no? Hacia quién lo está dirigiendo también es importante. Entonces, veamos. ¿Qué otros tipos de texto conocen? ¿Ustedes conocen el texto expositivo? De seguro que sí. ¿Qué otros tipos de texto conocen? Muy bien, alguien me ha escrito por aquí. Veamos. Me dicen científico, filosófico, contraargumentativo. Muy bien, ¿no? Hay diferentes tipos de texto y también hay diferentes criterios para clasificar los mismos, ¿sí? Entonces vamos a ver este tipo de texto expositivo. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? Explique y transmite información de manera objetiva para la comprensión de un tema. Ejemplos, la exposición de la clase, un texto científico, los artículos de divulgación. Y así como este tipo de texto expositivo nos presenta, ¿no?, una explicación de una temática, es un texto objetivo, ¿no?, porque está centrado en una información comprobable, ¿no? También tenemos el texto descriptivo. El texto descriptivo, como su nombre lo dice, describe de manera, ¿cómo describe? De manera detallada, ¿no? Cómo son los objetos, las personas, los lugares, qué características tienen, cuáles son sus propiedades. Puede ser un texto descriptivo desde un punto, ¿no? Describo una realidad desde un punto, describo una realidad en movimiento. ¿Y en dónde encontramos este tipo de textos, no? En las guías de viajes, por ejemplo.
también las narraciones, los relatos, como muchas veces decimos, ¿no? Conozco el mundo entero, alguien por ahí puede decirnos, pero sabemos que nunca sacó un pasaporte. ¿Y cómo es que conoce el mundo entero? A través de los libros, ¿no? Y en los que nos detallan cada uno de los espacios, lugares. Pero nunca lo he conocido, pero donde si fuera algún lugar donde estuviera lo reconocería por la descripción que tengo de este, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos el texto expositivo y el texto descriptivo. También podemos hablar de un texto argumentativo. Este texto ya tiene otro propósito y su propósito es defender una postura frente a un tema polémico. ¿Dónde encontramos este tipo de texto? En un debate. Quienes se presentan a un debate tienen sus propias posturas frente a un determinado tema y los van a defender, ¿no? Y para defender su postura van a utilizar argumentos válidos. Los artículos de opinión, ¿no? En una crítica también vamos a encontrar este tipo de texto argumentativo. Luego tenemos el texto narrativo. El texto narrativo tiene como propósito relatar los hechos que le suceden a las personas durante un tiempo. Es generalmente el tiempo pasado, ¿verdad? Entonces relata una historia o puede relatar también un conjunto de historias que se van encontrando en el camino. Por ejemplo, tenemos las novelas, las fábulas, las noticias. Luego tenemos los textos dialogados. Su intención, su propósito, reproduce las intervenciones de los interlocutores y los encontramos en las conversaciones, las entrevistas, las piezas teatrales. Finalmente podemos hablar del texto instructivo. Este brinda indicaciones para realizar una actividad. Tiene un orden. Los ejemplos son los de las recetas, los libros de recetarios, los tutoriales, los manuales de uso. Es preciso señalar que cada uno de estos tipos de texto tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? ¿Cuál es la estructura de un texto descriptivo? ¿Será igual a la de un texto argumentativo? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, el texto con el que iniciamos la clase de hoy, el que nos estaba hablando de las pruebas, ¿no? Las pruebas que se realizan para verificar si se tiene o no la infección de COVID-19, es un texto expositivo, ¿no? Estos textos presentan una introducción, un desarrollo y finalmente una conclusión, ¿cierto? Siempre van a presentar esta misma estructura. Siempre va a haber una introducción, siempre va a haber un desarrollo de y finalmente un cierre de ello.
en los textos descriptivos también tiene una estructura bastante clara, ¿no? Porque se parte del objeto descrito, ya sea una persona, una situación, un lugar, ¿no? Y se va a ir detallando, ¿no? Pues decimos que los textos descriptivos parten de lo general y luego vamos a ir viendo cada uno de los detalles de esto. Si tengo un texto argumentativo, ¿cuál será la estructura de este texto argumentativo? ¿De qué debo partir? En este caso, casi todos los textos tienen esta característica de introducción, desarrollo y cierre, pero ¿qué va en nuestra introducción? ¿No? ¿Qué tengo como inicio? ¿No? Tengo una posición, ¿cierto? Luego vendrán los argumentos para defender mi posición y finalmente un cierre, ¿no? Y en ese cierre que se hace, se retoma, ¿no? La posición y se cierra con ello con un argumento mucho más contundente, ¿no? Después de todos los argumentos que se han dado, ya el cierre va a ser mucho más contundente que lo expresado al inicio, ¿no? Tenemos los textos narrativos tienen características y estas características son que aquí nos dice que relatan hechos que suceden a unos personajes, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar determinados elementos en estos textos narrativos. ¿Cuáles son los personajes? Sin personajes no hay texto narrativo. Este personaje se mueve en un espacio, por lo tanto va a haber un espacio, ¿no? Un espacio. Este personaje se mueve en un tiempo determinado, que puede ser del pasado generalmente, pero no siempre puede ser así, ¿no? Entonces tenemos los personajes, tenemos el espacio, tenemos el tiempo, pero el personaje no es quien relata la historia, ¿cierto? Hay un narrador, hay un narrador. Hay un narrador que nos va a contar la historia y pues hay diferentes tipos de narradores, ¿no? Hay un narrador que nos cuenta una historia que nos permite saber que ese narrador sabe lo que le ocurrió al personaje, aun cuando el personaje estuvo solo en un momento determinado. Sabe lo que le depara en el futuro, lo conoce todo, ¿no? Ese es un narrador omnisciente. También está ese narrador que lo ve todo desde una esquina, desde un espacio. Está justo ahí, lo ves, un narrador testigo, ¿no? Y además siempre están presentes las acciones como parte de los elementos del texto narrativo, ¿no? Y como todo texto narrativo, tiene una presentación, un inicio, un nudo y un cierre, un desenlace. Muy bien, jóvenes, nos vamos al ejercicio. A ver. El diálogo, ¿no? El diálogo también tiene sus propias características. Y no solo los encontramos en las obras teatrales, sino que en los textos narrativos podemos tener ahí ciertos diálogos que se van a ir insertando. Entonces son secuencias que pueden aparecer en diferentes tipos de textos. Entonces aquí se va a ir marcando la intervención de cada uno de los personajes con sus propias palabras. Y el texto instructivo también, ¿no? El texto instructivo también va a tener un inicio, una introducción, un desarrollo que se va dando un paso a paso, que es muy común, pues, que estén presentes siempre esos conectores de orden, ¿no? Primero, luego, después, más tarde, etcétera, ¿no? Muy bien, nos vamos al ejercicio, chicos. Reconozca los tipos de texto, ¿no? Según lo que hemos visto, le volvemos a recapitular todo: expositivo, descriptivo, argumentativo, narrativo, dialogado, instructivo. Y vamos al ejercicio de aplicación.
Escribimos el chat, cuando ya tenemos nuestra respuesta, leemos todo con tranquilidad para identificar el tipo de texto. Todos están leyendo. Estamos leyendo. Muy bien. Entonces tenemos en A el acento ortográfico. Se coloca las palabras de acuerdo con las reglas generales y las reglas especiales. Las primeras se colocan a los polisílabos, las segundas, en cambio, a los monosílabos que presentan homónimos. B. El año pasado, Pedrito realizaba sus tareas con aquel celular. Sin embargo, con el frecuente empleo, el equipo dejó de funcionar bien. Entonces su papá, muy preocupado, solicitó un préstamo. Es así que ahora el estudiante puede participar mejor en sus clases. C. Primero, descargue el programa de su página oficial, luego cópielo en la carpeta de usuario. Posteriormente, ejecute los comandos. Cuando vuelva a ver el icono del programa, abra los archivos de su ordenador. Muy bien. Me dice A expositivo. A expositivo, ¿cierto? Es un texto expositivo. Es expositivo.
Entonces, si, mientras van viendo el otro, van leyendo. Es positivo, ¿no? Porque se caracteriza por presentar una temática, ¿sí? De que está hablando del acento ortográfico, de manera objetiva, ¿cierto? No está apelando a nuestras emociones, no nos está persuadiendo, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, vamos, B. ¿Qué tipo de texto sería B? ¿Qué tipo de texto sería B? El año pasado, Pedrito realizaba sus tareas. ¿Qué tipo de texto es? Nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? El año pasado, ¿qué nos está indicando? El tiempo en que ocurrió esto, ¿verdad? Pedrito. Tengo aquí un personaje. ¿Qué hacía? Realizaba sus tareas. ¿Qué más hacía? Ah, con un celular, ¿no? Nos dicen que el celular dejó de funcionar. Ahí está. Ah, tengo otro personaje más, ¿no? ¿Quién era? Su papá, ¿no? ¿Qué hizo su papá? Solicitó un préstamo. Así que ahora puede participar mejor de sus clases. ¿Qué hizo su papá? Compró otro equipo, ¿verdad? Entonces, tenemos un tiempo. ¿Dónde estaba Pedrito, no? Se mueve en un determinado espacio, realiza acciones. ¿Quién relata la historia? Hay un narrador. Por lo tanto, este texto es narrativo. Y el último, ¿qué tipo de texto es, chicos? Primero, descarga el programa, luego cópielo, posteriormente ejecute los comandos. ¿Qué tipo de texto tengo aquí? Tengo un texto instructivo. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Perfecto, gracias. Gracias a quienes están participando. Mauricio, Fernanda, Renzo, todos los alumnos que participan, ¿no? Y quienes no participan, quienes no están participando, imagino que debe haber una razón poderosa para no hacerlo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, no hay preguntas, voy a... ya, voy a subir ahora las 4 preguntas, ¿no? ¿Dónde están? Vamos a verlas acá.
Entonces ya tengo aquí las 4 preguntas seleccionadas. Las estoy compartiendo con ustedes. ¿La pueden ver? ¿Sí? Entonces tengo la primera pregunta al frente, ¿no? Ahí, para que todos lo puedan leer. Se puede ver, ¿sí? Entonces es la pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Leemos la pregunta 2 y pasamos a resolver. Es decir, considerando que un texto debe evidenciar coherencia y cohesión, correlacione ambas columnas y seleccione la opción que presenta la correspondencia adecuada. 1. Firmó un contrato para trabajar en una empresa. Empezará desde el lunes. 2. Realizaremos una inspección al edificio. Evaluar los daños producidos. 3. Ernesto siempre prepara recetas deliciosas de ser muy saludables. 4. Te entregará la licencia de conducir. Cumplas con todos los requisitos. ¿Qué conectores nos propone? Siempre que, además, con el objetivo de, con que. Muy bien, ¿la respuesta cuál es? Ya tenemos a alguien que nos dio la respuesta. Uy, ¿qué pasó? 2C. 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 ¿Ya? 2C. Y 2C indica que en la 1 sería, firmó un contrato para trabajar en una empresa con que empezará desde el lunes, no una relación consecutiva. Perfecto. 2C. Realizaremos una inspección al edificio con el objetivo de evaluar los daños producidos. 3. Ernesto siempre prepara recetas deliciosas, además de ser muy saludables. Y 4. Te entregará la licencia de conducir siempre que cumplas con todos los requisitos. Muy bien, ¿no? Esa es la respuesta, chicos. Nos vamos a la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es la 4. Leemos y respondemos.
Dice, tomando en cuenta que los conectores brindan coherencia y cohesión, ¿qué alternativa completa adecuadamente el enunciado? Si eres trabajador independiente y producto de la determinación anual del impuesto a la renta IR, resulta un saldo a tu favor. Tienes más impuesto a la renta pagado en el año. Puedes solicitar su devolución. Si en el cálculo del impuesto a la renta se determinó 4.500 y pagaste 5.300 por algún motivo, el exceso de 800 se te devolverá ya sea de parte o de oficio. Respuesta. Pues la respuesta 4D. Dejé de compartirlo. Pasó. Entonces nos dicen aquí que en la 4 sería la respuesta D. No, en la primera. Es decir, y la siguiente sería, por ejemplo, ¿no? Seguimos con la pregunta siguiente y tenemos la pregunta 10. A ver, la 10, ¿qué dice la 10, chicos? La cohesión se relaciona con diversos recursos o mecanismos que se utilizan para conectar las distintas ideas que conforman un texto. Considerando lo expuesto, marca la alternativa que correlaciona adecuadamente las columnas de los enunciados y sus recursos de cohesión. 1. El médico de la Torre recibió ayer una importante condecoración. El galeno dijo sentirse emocionado por el reconocimiento a sus años de investigación. En el documental, contempla con admiración el actuar de los felinos. Sin embargo, eran los pumas los que realmente lo impresionaban. Antes que nada, debo agradecer tu apoyo constante, pues sé que sin él no lo hubiese logrado. A, conexión. B, hiperonimia. C, sinonimia. Ya tenemos una respuesta. Nos dicen 2D o 10D. 1C, conex, 1C, no sé, sinonimia. 2B, hiperonimia, ¿cierto? Felinos, pumas. Y luego tenemos en 3A, conexión. Muy bien, perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta y tenemos la pregunta 11.
tenemos el texto. Muchos de nosotros sabemos que la automedicación es una práctica tan común como contraproducente. Por ello, estamos en desacuerdo con su uso. Cuando las personas ingieren medicinas sin prescripción médica, no consideran los efectos negativos que esto puede ocasionar en su organismo. Es clasificado como A, narrativo, B, expositivo, C, descriptivo y D, argumentativo. Uno de sus compañeros nos dice que es la D, argumentativo. ¿Están de acuerdo todos? ¿Por qué es argumentativo? Entonces, en este caso tenemos un texto. A ver, acá alguien nos pone por qué, ¿no? Muy bien, ¿no? Nos da una posición. Y está tratando además de convencernos de ello, ¿no? Y para ello utiliza una exposición coherente, ¿no? Con argumentos que permiten reforzar aquello que está señalando. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Esa entonces es la respuesta, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, 11D, texto argumentativo. No importa qué tan largo pueda ser el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso estas secuencias argumentativas se pueden ir insertando en otro texto, ¿no? Yo puedo tener una historia y en esa historia tengo secuencias descriptivas, tengo secuencias argumentativas, secuencias dialogadas, ¿no? Que se van insertando dentro de una misma historia, que puede ser un texto narrativo en general, pero a su vez al interior voy a encontrar diversas secuencias. Muy bien, jóvenes. Entonces la 11 es D, la 10 D, la 4D y la 2 C. Muchísimas gracias por participar, por estar activos, por seguirse cuidando, por estar aquí con nosotros compartiendo estas clases en la pre. Llegó el momento de finalizar y yo de verdad que les deseo lo mejor de lo mejor a cada uno de ustedes. Yo ya les he dicho alguna vez, el camino cada quien se lo traza y puede ser que ya hayamos conseguido una meta y estemos muy felices por ello, pero cada día vamos a tener una meta nueva y siempre hay que perseguir eso, ese objetivo que nos vamos trazando para conseguir nuestro sueño. Un abrazo para cada uno, cuídense mucho. Si tienen preguntas, todavía yo estoy aquí con ustedes. No hay ninguna pregunta, todos calladitos. Todo claro, Mir. Muy bien. Entonces, si todo está claro, perfecto. Es todo más sencilla que el resto. Qué bueno que así sea. Qué bueno que lo encuentren de esta manera también, ¿no? ¿Y por qué? Porque es nuestra lengua, ¿no? Esa que utilizamos diariamente, es una reflexión sobre aquello que siempre estamos haciendo, ¿no? Más fácil que oraciones subordinadas. Bueno, también lo refuerzan. Es que esto lo ven en literatura, si no me equivoco, también, ¿no? O en razonamiento, ¿no?
En habilidad verbal. En habilidad verbal, claro. Sí. Qué bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces, muchas gracias por todo. Un abrazo para cada uno y a cuidarse mucho, ¿sí? Cuídese, Miss. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.